Amigas y amigos, seguimos en nuestros cortos teológicos. El domingo anterior celebramos Pentecostés, la irrupción del Espíritu que permitió superar la falta total de encuentro entre los seres humanos con el derrumbe de la Torre de Babel, el mito que expresa esa incapacidad de encuentro viene el Espíritu y todo el mundo, en cambio, se entiende con todo el mundo, ¿ya? Porque es el Espíritu de Dios. Y Dios es relación de alteridad. Eso es lo que Dios es. Su acto eterno es relacional. Dios no es yo, es yo-tú. Es un acto eterno en sí mismo relacional. Y es el mismo Espíritu que ungió, penetró a Jesús, y Jesús entonces aparece como el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Y Él nos lo ha revelado, nos ha revelado esa alteridad divina entre el yo, Padre, y el tú, Hijo, al cual se dirige como Padre, el mismo Jesús, ¿no? Es el yo, tú, lo que se muestra en ese unigénito de Dios que, según el Evangelio de Juan, nos lo ha revelado. ¿Ya? Ese espíritu de alteridad. Y porque Dios en sí mismo es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo, es relación extrovertida en su acto eterno, por eso hay mundo, por eso hay lo que no es Dios, la extroversión divina, que es el mundo. El mundo no es Dios. El mundo existe porque Dios es trino, porque Dios es relacional, por eso hay mundo. Es un acto eterno que implica y explica el fuera de Dios. Yo no habría creado, no le conviene a Dios la creación, no le aporta nada excepto dolores de cabeza, ¿no? Digámoslo así, porque incluye el mal, la potencia. Pero Dios es alteridad, y al ser alteridad decide por lo que no es Él, para compartir lo que Él es con lo que no es Él, creando de la nada una realidad con la cual compartirse. Y a esa realidad envía el Espíritu, su mismo Espíritu. ¿Ya? La frase de San Agustín decía, el acto eterno, ese acto eterno relacional, que decide crear, porque es extroversión, crea lo que no es Dios, en ese mismo acto eterno, como que el mundo implicara mal por la potencia, por la carencia que tiene, porque no es Dios, decide eternamente, en ese mismo acto eterno, la extroversión mayor, asumir personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, y se encarna y muere en cruz, dice Agustín, muy profundamente, ¿no? Y así la Trinidad, el carácter relacional, extrovertido de Dios en su acto eterno, es el fundamento de la cristología, explica la cristología, que ese Dios se encarna y muere en cruz, ¿ya? Y de la creación, explica por qué hay mundo. La razón de ser del mundo es que emerja una realidad en ese mismo mundo capaz de alteridad, capaz de decidir en alteridad, que es lo propio y el llamado a la conciencia y libertad humana. Desgraciadamente, el judaísmo no tenía un monoteísmo estricto, no tenía una perspectiva metafísica adecuada, sino histórica, en su perspectiva es narrativa, la tradición bíblica, ¿no? Y eso explica que no pudo el judaísmo mismo captar qué significado podía tener hablar de Trinidad, parecía triteísmo. Lo mismo le ocurrió más tarde al Islam, que en el Corán rechaza la Trinidad como triteísmo, ¿ya? Ahora, lo que fue posible, o hizo posible, en la tradición cristiana primitiva, después de muchos debates, ¿no?, llegar a la afirmación coherente, no contradictoria, entre el monoteísmo estricto, Dios es uno solo, y que sea trino, y que no sea contradictorio, no sea triteísmo, no sea negación del monoteísmo, ya como se le imputaba por parte judía y después por parte islámica, ese fue el debate, ¿no? Lo permitió eso precisamente la metafísica. El concepto trinitario no es un concepto físico,
de numeración física, es un concepto metafísico, simbólico metafísico, ¿ya? Y cuando entró la metafísica griega en el mundo judeocristiano original, ¿ya?, fue capaz de ver la no contradicción entre eso, que es lo que marcó el Concilio de Nicea, el año 325, ¿no?, al integrar la diferencia entre los conceptos metafísicos de naturaleza y de persona, una sola naturaleza en tres personas, siendo una sola y única naturaleza, común a las tres personas. Un mismo espíritu en relación común de padre a hijo y de hijo a padre, dicho obviamente en la cultura patriarcal. Si hubiera sido matriarcal, diría lo mismo, diciendo que era madre e hija, ¿ya? Ese es el tema. Lo que acentúa es la relación, pero no tiene nada que ver con el sexo, no es física, es metafísica, lo que hay ahí en juego, ¿no? Ahora, en el Concilio de Nicea, al terminar el símbolo de Nicea primitivo, ¿no?, no tenía, afirma, creo en el Espíritu Santo, pero no elaboró nada respecto a él, y vino después a partir de ahí el problema de la identidad del Espíritu Santo, porque podía algunos intuir, no solo es dos dioses, Padre e Hijo, sino que ahora hay un tercer Dios, triteísmo propiamente, ¿no? Y es cuando se vio necesario en el concilio posterior de Constantinopla profundizar teológicamente, por tanto metafísicamente, en la persona del Espíritu Santo. Es otra persona de la misma y única naturaleza, como añadirá el sínodo de Constantinopla, ¿no?, que el Espíritu Santo es Señor, dador de vida eterna, o sea, la gracia que llamamos, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración propia de Dios, ¿no? Es el tema de Constantinopla aplicado ahora al Espíritu, y es la Trinidad común, relación, paternidad, filiación, en el mismo y único espíritu de alteridad, común a Padre y a Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Esa temática marca lo mismo, ¿no? Lo absoluto es, por tanto, el acto eterno, lo eterno es relacional, es la relación, ¿ya? No es el poder, ¿ya? El mundo funciona por poder, por actuación de posibilidades y lucha de poder, competencia, con la pretensión de que el que más se impone, ejerce su poder sobre otros, más vale. Eso es mundo. Así funcionan los reyes de este mundo, como dirá Jesús, ¿no? No será así entre ustedes. Eso no corresponde a lo que Dios es. Dios no es poder, así como lo es el mundo. Dios es relación, es alteridad, es decisión en alteridad, por el otro y con el otro, no ser yo a costa del otro, identificado por el poder. Es el tremendo correctivo. Y la fe trinitaria funda así la ética cristiana, que es ética de alteridad, no de poder, en su profundidad teológica, ¿no? Fíjense que el tema, la posibilidad de afirmar un monoteísmo trino sin contradicción, que es lo propio del cristianismo desde el Concilio de Nicea en adelante, la fe cristiana, al captar el concepto fuerte de relación, de alteridad, ¿ya? Eso lo había captado ya muchos años, o sea, 800 siglos antes de Cristo, probablemente ya, cuando evoluciona el hinduismo védico politeísta original, evolucionó hacia el monoteísmo trino, propio del hinduismo brahmánico, que es lo que llaman el Trimurti, el Trimurti. El politeísmo no son Dios, sino que ese concepto de Dios lo ve incompatible con esa multiplicidad politeísta. Dios es uno, es monoteísta, pero sin dejar de ser uno es trino, y elaborará un concepto monoteísta trino, el Trimurti, Brahma, Shiva, Vishnu. Ese tema lo vio. Gracias a que pudo hacer esa evolución del politeísmo al monoteísmo trino sin contradicción, monoteísmo y trinidad, gracias a la metafísica, a los Upanishad. Eso, los Upanishad metafísicamente le permitió captar un simbolismo no contradictorio dicho con el término uno y trino, ¿no?, sin contradicción.
Y en esa misma línea es la metafísica griega, a partir de Nicea, lo que permitirá al cristianismo expresar sin contradicción el monoteísmo trino, con la diferencia de naturaleza y persona, etc., ¿no? Es notable también la intuición que tiene el mundo mapuche, en su religión ancestral, que también afirma un monoteísmo. Es muy importante un libro que preparamos junto con Umachi Martín Alonqueo, y que él defendía con fuerza que los mapuches no son politeístas, son monoteístas. El concepto fuerte del absoluto, que está expresado arriba de los reues del árbol sagrado mapuche con la cara, es el ñidol. El ñidol es el símbolo supremo de Dios. Y ese ñidol, que es el uno absoluto, sin dejar de ser uno, el Dios único, es cuaterno y expresa la cuaternidad en términos de relación familiar. Es Fusha, Kuché, Uichadomó y Uesheventru, padre, madre, hijo, hija. Es relación, el simbolismo de la familia como relacional, la familia típica, padre, madre, hijo, hija, como expresión simbólica para decir la relación del único absoluto. El ñidol es cuaterno, que no tiene nada que ver con pelea entre si es 3 o 4, no es ni 3 ni 4, no es aritmética, es metafísica lo que hay en juego. En el simbolismo estamos de acuerdo. Dios es relación, padre, hijo, hijo, padre, ese es su único espíritu, su único fileu, que dice el mundo mapuche. El concepto de espíritu único del ñidol es el fileu, ¿ya? Es interesante captar eso, monoteísmo trino en su profunda relación. Si hubiera llegado una teología trinitaria cristiana aquí en el diálogo con el mundo mapuche y se hubiera expresado esa teología cristiana relacional en contacto con una cuaternidad mapuche, nos habría malentendido. Decíamos lo mismo, Dios es relación, pero aunque venía con un criterio de poder, entonces empezó la competencia y sometió, digamos, al mundo mapuche en términos de una religión superior porque tenía más poder, yendo contra lo que era propio de lo más profundo de esa religión cristiana, que era la alteridad misericordiosa. Y eso nos pasa muy a menudo. Cuando nos apartamos del concepto fuerte de que Dios es relación y entramos en el tema del poder, lo aplicamos a Dios, omnipotencia divina, entonces producimos guerras de religión, ¿ya? Y el concepto fuerte trinitario corrige eso. Llama a que la verdad es que Dios es relación. Y desde esa perspectiva, el Dios uno y trino funda la ética cristiana. La ética se funda, la ética inmanente, las decisiones de qué vale y qué no vale, la ética inmanente, tiene como fundamento trascendente que Dios es y solo es relacional, alteridad relacional. Ese es el tema. Y por lo tanto, todo lo demás es relativo a la relación. Vale más o vale menos cuanto mayor o menor relación tenga con lo único absoluto que es la alteridad, o sea, el amor extrovertido o el amor misericordioso. La expresión que tomará la tradición judía y cristiana también original, sean misericordiosos, porque Dios es misericordia, ¿ya? Porque Dios es misericordia, el criterio que da trascendencia a nuestra inmanencia es la misericordia, no el poder. Es el tremendo correctivo que hay allí. Y todo lo demás es relativo a esa misericordia o esa alteridad. Ahora, esa perspectiva de lo que Dios es y del Espíritu de Dios que nos lo da, marca la concepción fuerte de el don del Espíritu. Lo que Dios es, su único Espíritu, trascendente, de alteridad, nos es dado. Ese mismo Espíritu que penetró a Jesús, constituyéndolo como el Verbo encarnado, penetrado por el mismo Espíritu único de Dios, es el Hijo, el Verbo eterno de Dios, que constituye, asume la naturaleza humana de Jesús en el Verbo mismo eterno de Dios.
ese mismo tema, es lo que se nos da a nosotros, que es el concepto fuerte de gracia. Gracia. Nos es dado el mismo Espíritu de Dios, y por tanto nos es gratuitamente dado lo que corresponde solo a la naturaleza misma de Dios. Solo Dios es Dios. Nosotros no lo somos. Y hagamos lo que hagamos, nuestra naturaleza no lograría nunca acceder a lo propio y exclusivo de la naturaleza de Dios. Nos es dado, es un don, es gracia. Nos es dado el mismo Espíritu de Dios como don gratuito, que nos da trascendencia. Y ese es el concepto fuerte de esperanza. La esperanza, que es el texto de Romanos 5:5 que hoy cita la lectura de Pablo, la lectura de hoy, ¿no? Dice, por lo tanto, dice, la esperanza no defrauda, el título que eligió el Papa Francisco como el texto para iniciar el año de gracia, ¿no? El año jubilar, ¿no? La esperanza no defrauda, Romanos 5:5, porque el amor de Dios, usa el término ágape, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y que es la misma realidad de Dios, su mismo Espíritu, ¿ya? Eso llevará a que, por ejemplo, el tema de Gaudium et Spes, número 24 de la Gaudium et Spes, dirá, en ese sentido, todo ser humano tiene el don de la vida divina. El fin de todo ser humano, aquello que Dios le da como razón de su propia existencia, es que todo ser humano está destinado a ser asumido en la misma vida divina, a la gracia. Nadie está excluido de la gracia, como dice el número 22 anterior de la misma Gaudium et Spes, ¿no? La gracia, de una manera invisible, la tienen todos los hombres de buena voluntad. Nadie está excluido de la gracia, del don del Espíritu, siempre que no peque contra el Espíritu, de lo que hablamos en la sesión anterior de Pentecostés, ¿no? Por eso el texto del Evangelio de Juan hoy, Juan 16, dice, el Espíritu que yo os enviaré os guiará a la verdad completa, plena, a la captación de lo que significa que sin dejar de ser uno es trino, y que Jesús, que era el Hijo de Dios, está penetrado por el Espíritu y nos es dado a nosotros ese mismo Espíritu. Y él dirá, todo lo que tiene el Padre, sigue en el texto, ¿no? Todo lo que tiene el Padre es mío, dice. Como dice en otro texto, Juan 10, porque yo y el Padre somos uno. Por tanto, todo lo que tiene el Padre es mío, tenemos la misma naturaleza divina. Por eso os he dicho, el Espíritu recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Os lo anunciará y os lo dará. El don del Espíritu nos es dado, nos es enviado por el Hijo mismo, ¿no? Y por el Padre, ¿ya? Esa es la temática trinitaria, que funda tanto la cristología, Jesús es el penetrado por ese Espíritu, por eso es el Verbo encarnado de Dios, ¿no? Y funda también la creación. Hay mundo porque Dios es alteridad, por eso crea eternamente lo que no es Dios, porque se extrovierte, porque es extrovertido en su misma naturaleza, esa alteridad es yo-tú, crea otro tú con el cual comunicarse, el mundo, y funda también la ética. La ética funda la trascendencia de nuestra inmanencia. No es el mero voluntarismo de alteridad. Como dice Pablo en la carta 1 Corintios capítulo 13, si yo doy todos mis bienes a los pobres y entrego mi cuerpo a las llamas, pero no tengo haris, ahí el término, no tengo amor, el amor de Dios, haris, no me sirve de nada. Esa haris es el significado del Espíritu mismo de Dios, de la gracia, haris, que es el término con que empiezan todas las cartas de Pablo y terminan. Haris, Cebú, la gracia de Jesucristo, de Dios, y terminan Haris y Jesucristo, la gracia de Jesucristo, englobando así todas sus cartas, ¿no? El amor gratuito, el don del Espíritu, el don de la misma vida de Dios,
es el don gratuito que nos es dado, es la gracia. Y hoy, en este tema de la Trinidad, celebramos que Dios es relacional. Y porque es relacional, nos lo comunica a nosotros, nos da el don mismo de su vida divina a nosotros, la gracia. Ojalá nos pueda servir para corregir nuestros criterios egocéntricos de poder y de faltos altruismos vinculados al poder por este tema de la alteridad, fundado en la misma alteridad divina. Que estén bien.